Uno de los criterios empleados a la hora de clasificar los mercados es el que diferencia los mercados libres, que son aquellos en que demandantes y oferentes toman sus decisiones sin que el Estado interfiera, de los mercados intervenidos o regulados, donde el Estado establece condiciones que limitan las decisiones de demandantes y oferentes. La intervención del Estado en el mercado puede producirse de diferentes modos: el establecimiento de impuestos, fijar límites a la producción, establecer topes a los precios, serían, entre otras, diferentes modalidades de intervención. En este vídeo analizaremos uno de esos modos de intervención, cuando el Estado considera que el precio que tiene lugar en el mercado no resulta conveniente y decide regularlo. Cuando adopta medidas de este tipo, el Estado pretende suplantar la actividad del mercado en la asignación de bienes y servicios, y lo hace estableciendo una política de precios máximos y mínimos. Analicemos seguidamente las consecuencias económicas de este tipo de regulación. Hay que remontarse al Código de Hammurabi en Mesopotamia para encontrar el primer intento de limitar los precios. En el Imperio Romano, la carestía en determinados momentos de productos básicos obligaba a los emperadores, para evitar revueltas sociales, a aprobar precios máximos sobre consumos fundamentales. Concretamente, durante el mandato del emperador Diocleciano se legisló en este sentido. Pero este sistema desde entonces se ha aplicado en numerosas ocasiones. Fundamentalmente cuando se ha tratado de impedir que los precios de los bienes de primera necesidad fuesen prohibitivos y no pudiesen estar al alcance de toda la población. Si el Estado considera que determinado bien debe ser adquirido por toda la población, una de las alternativas que tiene es establecer un precio máximo, por encima del cual ninguna empresa podrá vender, porque si así lo hiciese estaría cometiendo un delito. Consideremos, por ejemplo, el mercado del pan en determinado país. Si este es un producto básico en la dieta alimenticia de sus habitantes y debido a las malas cosechas su precio se ha disparado a los 50 pesos el kilo, el gobierno puede decidir, para garantizar su consumo en la canasta básica, que es necesario que se pague por él un precio menor, por ejemplo, 30. Fija este precio como máximo y prohíbe vender por encima de él. A ese precio en el mercado se demandarían 1.000 millones de kilos, pero los productores tan solo estarían dispuestos a ofrecer 400 millones de kilos. Surge de este modo un exceso de demanda de 600 millones de kilos. No existe suficiente pan a ese precio que cubra toda la demanda. Al ser el producto escaso, será racionado, bien de forma espontánea, formándose largas colas o listas de espera para conseguirlo, o bien de forma reglada, estableciendo criterios como la edad, el nivel económico, etc. para conseguirlo. Este contexto será propicio para que se desarrollen mecanismos ilegales que permiten conseguir ese bien fuera del mercado, pero pagando un precio muy superior al fijado por las autoridades, el mercado negro. Quienes actúan en el mercado negro lo que hacen es desviar parte de la producción para venderla a un precio muy superior al que establece la ley. Otro tipo de control de precios consiste en el establecimiento de un precio mínimo. La regulación mediante precios mínimos es mucho más reciente en términos históricos y surge cuando la sociedad ha sido consciente de que es necesario proteger a determinados colectivos que venden su producto en el mercado. Ejemplos de este tipo de regulación los tenemos en determinados mercados agrícolas, cuando el Estado ha pretendido evitar que la renta de los agricultores se reduzca drásticamente cuando la abundancia de cosechas desploma los precios. Y en el mercado del trabajo, cuando se establece un salario mínimo por debajo del cual no se puede contratar legalmente. Consideremos el mercado de la banana en determinado país. Si el precio de la banana ha caído debido a las excepcionales cosechas que hubo durante la temporada a 3 pesos el kilo, y el gobierno no desea que los agricultores que viven de ello sufran las consecuencias de vender su producción a precios tan bajos en una zona del país con gran inestabilidad social, puede intentar compensar esta situación estableciendo un precio mínimo al kilogramo de banana. Obviamente el precio mínimo que fije el Estado, para que tenga efectos económicos, deberá establecerse por encima del que tendría lugar en el libre mercado. Si el gobierno fija un precio mínimo de 4 pesos el kilo,
Tal como podemos apreciar en la gráfica, a ese precio se demandan tan solo 500 millones de kilos, en tanto que se ofrecen muchos más, 1.200 millones. Se produce así pues un exceso de oferta de bananas en el mercado por valor de 700 millones de kilos. Muchos de vosotros os podéis preguntar, ¿qué hay de malo en que exista más producción de la que se demanda? El motivo por el cual este exceso de oferta resulta perjudicial es porque con él se genera ineficiencia económica. Razonemos esta respuesta. Recordemos que los factores productivos serán escasos en términos relativos. Por tanto, si se destinan esos factores productivos a la producción de un bien que la sociedad no desea, se estarán dejando de utilizar en la producción de otros bienes o servicios que la sociedad sí que demanda. Por ello, el exceso de oferta que genera este tipo de regulación manifiesta ineficiencia económica. Hemos visto desde un punto de vista positivo, es decir, analizando de forma objetiva sin introducir opinión, las consecuencias de este tipo de regulación de precios. Ahora bien, la conveniencia o no de aplicar este tipo de regulación va a depender de la valoración global que sus efectos tengan sobre la sociedad. Y en esto el criterio de quien toma la decisión será obviamente determinante. Por ello, resultaría engañoso inferir como una regla matemática exacta que regular el precio es malo. El concepto de bueno o malo es relativo y dependerá del criterio del analista. Lo que es irrefutable son las consecuencias económicas de este tipo de medidas que acabamos de demostrar.